wow, tremendo tiempo de oración, tremendo en estar la presencia del Señor. Les animo que continuemos orando en el Espíritu, en la presencia del Señor, y podamos alcanzar la misericordia, la gracia para nuestras vidas. Estamos, como decimos, al día 1 de mayo, estamos iniciando mes. Un día en el cual ya nos está abriendo la esperanza, estamos viendo esa luz al final del túnel, donde ya están haciendo o promoviendo la desescalada, Señor, para que podamos ir abandonando nuestros hogares y saliendo a las calles poco a poco, tomar la rutina, poder salir a tomar el aire, a tomar el sol, que nos dé un poquito el color, que parecemos ya bombillas de blancos, parecemos gusiluz. Así que podamos en este tiempo dar gracias al Señor porque vemos su fidelidad, la fidelidad del Eterno sobre nuestras vidas que nos ha guardado. Y sobre todo aquellos hermanos que están saliendo a trabajar, que han sido parte fundamental de que la nación en sí no parase, de que el mundo en sí no se parase, sino que continuase, que podamos tener todo el sustento, todos los alimentos, todos los servicios en nuestra casa. Así que oramos por su vida, los bendecimos y declaramos prosperidad, declaramos que Dios les siga prosperando grandemente. Así que, fíjese, pronto ya estaremos nuevamente congregados, tomando las medidas oportunas, lógicamente, pero que ya podemos estar en el lugar de culto, en el lugar donde podemos juntarnos, manteniendo esa distancia de seguridad, pero, aleluya, qué bueno es Dios que nos guardó para este tiempo. Y fíjese, en esta madrugada estaba hablando con la pastora, comentábamos de que qué bella es la visión celular, porque nosotros no nos ha costado nada adaptarnos a estos tiempos. A través de los medios hemos seguido manteniendo reuniones, manteniendo el contacto con los discípulos, congregándonos en cierta manera virtualmente. Gloria a Dios, porque lamentablemente he escuchado de iglesias que han tenido que cerrar literalmente, entregar las llaves de sus locales porque no tenían más reunión, no tenían dónde congregarse, no tenían cómo hacer reuniones, no estaban habituados. Así que gracias a Dios por esta visión, bendecimos por esta estrategia tan grande que tenemos en nuestras manos y que nos ha permitido continuar como iglesia. Y lo que es el denominador común cuando hablamos con los líderes es que todos los discípulos están deseando volver, están deseando de conectarse para poder tener esas reuniones de célula y poder ver a los hermanos. Aleluya, bueno es el Señor, amén. Vamos a continuar hoy con la meditación en el libro de Ruth. Yo espero y confío de que estés disfrutando como lo estoy siendo yo, grandemente ministrado. Y vemos que este libro es un libro lleno de símbolos. Vimos que los personajes tiene mucho paralelismo con lo que hoy día estamos viviendo. Y ayer vimos un personaje sumamente importante en esta bellísima historia de amor. Ayer vimos que el hombre llamado Booz es el hombre en el cual significa en él hay fuerza, en él está la fortaleza. También se puede traducir como poderoso en la ley, también se puede traducir como refugio. Encontré una curiosidad, que en este nombre de Booz, que en hebreo es Boaz, no aparece simplemente aquí, sino que en el libro de Reyes, capítulo 7, verso 21, dice la escritura que cuando Salomón hizo el templo, construyó dos columnas que prácticamente soportaban el peso del templo, de la construcción. Y dice el versículo 21 de 1 Reyes capítulo 7, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín,
y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Boaz. Fíjese, ese nombre ya da un significado, sabiendo de que Boaz o Boaz significa en él hay fuerza o significa en él está la fortaleza. Es decir, si es una columna en el cual el templo era soportado, el peso del templo era soportado en esa columna, en el pórtico principal, como vemos aquí en esta escritura, vemos que tiene un fuerte significado para nuestra vida. Vamos a seguir viendo símbolos que nos va a abrir el entendimiento. Vimos que el símbolo que representa Boaz es Cristo, es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él era el pariente cercano. Y esa palabra pariente es la palabra Goel. Goel significa el que redime. Y Cristo nos redimió. Cristo pagó un precio alto por nuestras vidas, un precio de sangre, dice la Escritura, para que usted y yo hoy podamos ser salvos. Él nos compró con su sangre. Y ese pariente cercano, un papel sumamente importante que tenía en la costumbre hebrea, tenemos que recordar que era sumamente importante la familia, el perpetuar el nombre de la familia, y también era muy importante las posesiones, las tierras. Así que en esta historia vemos que como Elimelech murió allí en Moab a causa del hambre, tuvieron que emigrar, recordamos, murió su hijo, sus dos hijos también, y solamente Noemí pudo regresar juntamente con su nuera Ruth. Entonces vemos aquí que ya comienza a conocerse los personajes y los símbolos para que podamos seguir teniendo esa luz. Y esa luz nos va a alumbrar algo hermoso. No es simplemente una historia de amor, sino que vamos a aprender algo poderoso que tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con Cristo. Amén. Terminamos, lo dejamos allí en el versículo 3. Hoy vamos a continuar con el versículo 4. Así que como siempre, tomen su Biblia, su libreta, su bolígrafo y que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Amén. Versículo 4 dice así. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Boaz, hemos dicho que significa en él está la fortaleza. ¿Y cuál es nuestra fortaleza? Cristo. Jesús es nuestra fortaleza. Él es nuestra torre fuerte. Él es en el cual podemos confiar. Otra traducción de lo que sería el nombre Boaz o Boaz en hebreo, refugio. Entonces Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte. Boaz dice que vino de Belén como dueño de los campos. Vemos que Belén, recordamos que Belén significa casa de pan. Y este nombre era porque alrededor de Belén había muchos campos de cultivo de grano, de la cebada, del trigo, y era una ciudad pequeña. Podemos discernir por la escritura de que era una ciudad amurallada, porque nos dice la escritura de que los ancianos se juntaban a las puertas de la ciudad, y eso simplemente era cuando una ciudad era amurallada. Entonces vemos que Boaz salió de Belén hacia los campos para poder llegar al lugar donde se estaba cosechando sus campos, el lugar de trabajo de la gente. Y hemos aprendido en este tiempo atrás en Proverbios capítulo 12, verso 24, que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y estuvimos viendo que aquel que es negligente en los negocios, es negligente en el trabajo, va a señorear, o sea, va a ser un líder. Y aquí vemos que Boaz viene a comprobar, viene a los campos, no viene a cosechar, él no viene a trabajar, viene a comprobar cómo están trabajando sus siervos, cómo están recogiendo sus campos, sus cosechas. Y es por eso que el que es diligente va a prosperar, el que es diligente va a señorear. Y eso nos tiene que hablar a nosotros de que no podemos ser negligentes, de que no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos con las manos cruzadas sin comprobar que tenemos algo en el cual Dios ha depositado en nuestras manos y que eso tiene que multiplicar. Esos talentos, esos dones tienen que ser multiplicados. Esos recursos tienen que ser multiplicados y tiene que ser
bien controlados, bien cuidados, y por eso no podemos dejar las cosas de por sí, sino que tenemos que estar encima. En Proverbios 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y vimos que este Proverbios 27 en el contexto habla de agricultura, habla de redamería, habla del cuidado de las ovejas, de tener constantemente el contacto con las ovejas, el conocer cómo están, porque en ese contexto agrícola y ramadero estamos hablando de cuidar, porque al cuidar las ovejas, al cuidar el ganado, podía asegurarse la leche, podía asegurarse el sustento del día de mañana. Y así mismo podemos aplicarlo hoy día a nuestros días. Es que si somos diligentes, si somos pronto en conocer el estado de las cosas, de que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado, de los negocios que Dios nos ha provisto y nos ha bendecido para poder abrir un negocio, tenemos que ser diligentes a la hora de comprobar. No podemos dejarlo todo en manos de empleados, tenemos que controlar. El Señor nos estuvo hablando también acerca de eso, de que no podemos dejarlo a la ligera, tenemos que estar encima, controlando. Esa es nuestra función. Si no es que estamos trabajando diariamente, sino que Dios ha prosperado nuestro trabajo, nuestra empresa, y que podamos tener empleados, por lo tanto no vamos a dejarlo. Dice que Booz vino a Belén, y el verso 5 vemos que dice: y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Lo que hablamos antes, él tenía un mayordomo, un criado mayordomo, alguien que estaba guardando, alguien que estaba a la cabeza manejando ese negocio, manejando la cosecha, al cual digamos que sería el capataz, el que ordenaba cómo se tenía que trabajar, el que tenía un poquito el cuidado de la gente, el cuidado de que se estuviera haciendo bien las cosas. Y Booz era el dueño del campo, por tanto fue a comprobar, y Booz dijo a su criado el mayordomo. O sea, Abraham envía a su criado mayordomo. Vemos una historia similar de que Abraham envía a su mayordomo Eliezer. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan esa historia? A buscar una esposa a su hijo, para su hijo Isaac. Y aquí vemos este papel también fundamental en esta historia, el criado mayordomo. Tiene muchos símbolos. Más adelante vamos a seguir viendo. Y Booz pregunta a su mayordomo: ¿de quién es esta joven? O sea, vemos más adelante, vamos a ver que tenía más criadas, tenía más gente, más mujeres trabajando en el campo, pero de todas esa gente, de todas esas mujeres, él vio algo diferente en Ruth. Ruth, recordemos que está espigando, está recogiendo las espigas, está recogiendo aquello que va quedando atrás. Por casualidad, dijimos ayer, o causalidad, fue a parar al campo de Booz, al campo del pariente de Elimelech. Así que Booz ve algo diferente en esa mujer, algo que le hace llamarle la atención más que el resto de la gente que está recogiendo. Quizás pudiera haber que hubiera más pobres, porque el pobre podía recoger por la ley que le daba la autoridad, la potestad de poder de ir recogiendo esos granos que iban quedando, y se me fue la palabra, las espigas que iban quedando, perdón. Así que vemos que posiblemente había más gente aún con los criados de Booz, y vio algo diferente de esta mujer y preguntó: ¿de quién es esta mujer? ¿De quién se trata esta mujer? Entonces podemos ver esas preguntas, ¿de dónde es esta mujer? ¿Quién es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Está comprometida? ¿Está casada? ¿Tiene hijos? En definitiva, interesándose por esta mujer, algo diferente. El verso 6 y 7 vemos la respuesta del mayordomo diciendo: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho:
te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un minuto, por un momento. La respuesta del mayordomo es la moabita que volvió con Noemí. Vimos estos días atrás de que Ruth y Noemí fueron recibidas por la gente reconociendo, no es esta Noemí la que se fue con Moab, no es esta Noemí la esposa de Elimelech. Era reconocido y sabemos que en pueblos pequeños, ciudades pequeñas, las noticias vuelan. Por tanto, el criado había reconocido quién era y estaba dándole esa noticia, esa información a voz de que esa joven era la moabita de Noemí, la mujer de Elimelech. Y como diciéndole, mira, esta mujer no es israelita, es moabita, no es de Israel, no es uno de los nuestros. Entonces, estas palabras podemos encontrar tantas cosas, pero llama más la atención lo que Ruth vino a hablar al mayordomo, al capataz, al siervo de Booz, diciendo, te ruego que me dejes recoger. O sea, había una actitud sumisa de Ruth. Le pidió permiso, aunque la ley le daba todo el derecho de poder espigar, le daba todo el derecho de entrar al campo y poder recoger lo que iba quedando en los rincones, las esquinas del campo, o lo que se le iban cayendo a los trabajadores, ellos tenían el derecho de poder cogerlo. Esto lo vimos en Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Le dice que está desde la mañana hasta ahora, y esta palabra mañana habla desde la madrugada, de bien pronto, desde la salida del sol. Estamos viendo que Ruth está trabajando en ese campo. Dice, y está sin descansar ni aún por un momento. O sea, imagínese ese tiempo de trabajo, recogiendo gavillas, recogiendo espigas, recogiendo esos granos, recogiendo ese sustento. Dice que los escritos, los comentarios de los estudiosos, que posiblemente Ruth no sabía, pero que le estaban observando. No simplemente ella pidió permiso, oye, déjeme espigar en aquel rincón, sino que el mayordomo la estaba observando. Y eso causó buena impresión en el mayordomo y también en Booz. Y esto nos habla de hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas no porque nos estén mirando, sino porque tenemos que hacer las cosas con excelencia. Lamentablemente hay más excelencia en el mundo que en la vida en Cristo. Hay más excelencia en las cosas, en los lugares del mundo, que no en la iglesia de Cristo. Porque muchas veces hacemos las cosas como para que nos vean y no como para el Señor. Cuando en Colosenses capítulo 3, versos 22 al 24 justamente nos dice eso, que no tenemos que servir al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino que tenemos que servir con un corazón sincero, como temiendo a Dios. Es la manera excelente de servir, porque cuando lo hacemos para el hombre, sí, quizá lo podemos hacer bien, pero cuando lo hacemos para Dios, tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. No podemos hacerlo de cualquier manera. Ojo, cuando digo de hacerlo con excelencia, digo que hay que hacerlo dando lo mejor, poniendo todo nuestro talento, todos nuestros dones y hacerlo lo mejor que podamos, lo mejor que sabemos. Eso es excelencia. No es hacerlo de cualquier manera, no esforzándonos solamente un poco, sino esforzando con todo nuestro corazón para poder realizar ese acto, eso que nos ha mandado, esa orden, ese comando. El verso 23 del tercer capítulo de Colosenses dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. O sea, hacer las cosas con excelencia, sabemos que vamos a tener una recompensa de parte de Dios. Es más, aunque no nos dé la recompensa,
aunque no hubiera ninguna recompensa, simplemente por el hecho de que somos siervos de Dios, siempre el hecho de que Dios nos salvó, de que Dios nos rescató, de que Dios nos dio una vida nueva y una vida en abundancia, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Lamentablemente no es así. Tenemos tanto que aprender, iglesia, tanto que cambiar nuestras actitudes y hacer las cosas con amor, hacer las cosas con excelencia, con el corazón, no a la maldita sea, no de cualquier manera, está bien, se puede quedar bien, no, hacer las cosas bien, con excelencia. Amén. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. O sea, Ruth llevaba todo el día trabajando desde de madrugada. Imagínese, a la hora que era ya estaba cansada, ya estaba trabajada. Y Booz le dice: oye, hija mía. Entonces, al contarle el mayordomo de quién se trataba, era la moabita que vino con Noemí, la gran noticia de la semana. Booz ya reconoció de que él era pariente del difunto, de Elimelech, y por tanto ese parentesco le imponía una responsabilidad mayor, una responsabilidad especial en Booz. Se presenta también Booz como el que le podía dar el descanso. Nuevo símbolo, o algo que nos alumbra más todavía el símbolo de Cristo en la vida de Booz, porque ¿a quién le suena esas palabras de venid a mí y yo puedo dar descanso? Si estás cansado, si estás trabajado. Booz le ofreció descanso. Booz le dijo que se quedara en ese campo para espigar, que no pasara de ese lugar, para que esté juntamente con sus criadas. En Mateo 11, 28 nos dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese refugio en el cual significa Boaz en hebreo, el descanso, el refugio. Le dice: no vayas a espigar a otro campo, o sea, quédate aquí. Boaz se presenta como aquel que puede suplir su necesidad. No solamente el dar el descanso, sino también el suplir su necesidad. Dice: aquí estarás junto a mis criadas. O sea, las criadas eran aquellas que iban amarrando los tallos de grano que los demás iban cortando. Entonces, fíjese que no tendría el trato como una extranjera, sino que iba a tener el trato como una criada más. Aquí vemos la benevolencia, aquí vemos la compasión, aquí vemos la gracia de Booz hacia Ruth. Esa misma gracia que hemos alcanzado a través de Jesús. Amén. Seguimos con el versículo 9 que dice: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Le dice a Ruth: síguelas allí donde al campo que ellos vayan, pues tú tienes que seguirlas. O sea, Ruth iba a encontrar la compañía entre aquellas otras mujeres que estaban en el campo. Y da una señal muy importante a Ruth. Dice: yo he mandado a los criados que no te molesten. Es decir, vos estás protegiendo a Ruth de cualquier rechazo de parte de los demás israelitas. Tú eres moabita, tú no tienes derecho, tú no tienes que estar aquí. ¿Por qué? Porque vimos que hay una palabra de parte de Dios en el cual dijo de que ningún moabita, ninguna moabita podía estar en medio de la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque Moab fue el que llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Y eso trajo consecuencias. Por tanto, Booz lo que estaba era protegiendo a Ruth de cualquier rechazo, de cualquier cosa en contra de la vida de Ruth. Además le dio otro comando a Ruth diciéndole: cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua. Entonces fíjese que Ruth encontró el refrigerio
a ese largo día de trabajo que estaba llevando. Y estas palabras de que cuando tenga sed, ¿a qué les recuerda? A esas palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 7 del 37 al 39, que dice: y el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tiene sed, le dijo voz a Ruth, besa las vasijas. Si tú tienes sed, si yo tengo sed, tenemos que ir a esa vasija, a esa fuente de agua que es Jesús. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Wow. Vos vemos aquí que es el símbolo de Jesús. Y aquí vemos que de igual manera que vos hizo con Ruth, Jesús hizo con nosotros. Dios hizo por nosotros. Vos vio desamparada a Ruth, igual que nosotros estábamos desamparados, pero Él se detuvo a mirarnos, Él se detuvo a vernos, Él se detuvo a ver nuestra vida, una vida que estaba cansada, una vida que estaba cargada, se detuvo a mirarnos. Vos permitió que Ruth estuviera en su campo. Jesús permite que estemos en su campo, en su reino. Vos protegió a Ruth. Dios nos protege de todo ataque del enemigo. Como poderoso gigante, estará al frente y estará en nuestra retaguardia. Vos le dio agua a Ruth. Jesús nos dio esa fuente de agua viva que es el Espíritu Santo. Así que vemos estos símbolos en esta escritura tan hermosa que tiene que ver con nuestras vidas también. Amén. Verso 10 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vemos que después de que vos le diera esas pautas, esa gracia a Ruth para que pudiera seguir en sus campos recogiendo, que estuviera con las demás criadas, que le daba de beber, si tuviera sed. Dice que Ruth bajó el rostro y se inclinó en tierra. Entonces, después de mostrar esa gracia a vos, ella se inclinó a tierra. Y inclinar a tierra, esta expresión en el hebreo se llama shahat y significa postrarse, rendirse, reconocer la autoridad y la sumisión, que se hace generalmente delante de un superior, delante de un gobernante. El inclinarse a tierra es como poner rodilla en tierra, en rostro, la cara en tierra para reconocer a esa persona de autoridad. Entonces, fíjese que ella se sintió indigna de recibir su favor. ¿Por qué? Por el hecho de ser extranjera, por ser inferior incluso a sus criadas. Él le hace esta pregunta a Ruth a voz: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? O sea, Ruth le está diciendo: mira, yo soy gentil, no soy judía, yo estoy fuera del pacto del Dios de Israel, yo estoy sin esperanza. Y eso es justamente lo que nos dice las Escrituras a los gentiles. En Efesios 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí estamos viendo a quién se parece Ruth entonces. Ruth es símbolo de la iglesia y predominantemente de la iglesia gentil. Entonces, Ruth está reconociendo de que no es digna de recibir tanta gracia, no es digna de recibir tanto favor de Dios, o perdón, de voz en este caso, así como nosotros, como la iglesia, no somos dignos de recibir su gracia, no somos dignos de recibir su perdón, pero Dios nos tomó, nos adoptó como su pueblo.
Entonces, fíjese que ella reconoce de que no es digna, pero alaba y agradece el acto de voz. En Isaías capítulo 65, verso 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: he aquí, heme aquí, heme aquí. Escuche, Dios ya había profetizado, y vemos esta escritura en Isaías, pero hay otras tantas escrituras en las cuales Dios dijo que iba a provocar a celos a su pueblo Israel, iba a provocar celos con los gentiles, porque gente que no clamaba a Él, gente que no preguntaban por Él, gente que no lo buscaba, finalmente iba a invocar y Dios iba a abrir sus brazos a los gentiles, a usted y a mí. Así que se está cumpliendo esas palabras y estamos viendo esa palabra en la vida de lo que es la iglesia. Estamos viendo ese símbolo de Ruth como la iglesia. Verso 11. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Dice: he sabido lo que has hecho con tu suegra. Entonces Booz alabó a Ruth por dejar a su familia, por seguir con Noemí, por ayudarla después de esa desgracia que tuvieron quedándose viudas, diciendo: has venido a un pueblo que no conociste antes. Lo que vos no sabía es que Ruth hizo un voto, hizo un compromiso con Noemí: tu pueblo será tu pueblo y mi Dios, tu Dios será mi Dios. Entonces vemos también en estas palabras de Booz que Booz estaba alabando sobre todo por dejar su nación, sobre todo por dejar sus ritos, por dejar sus dioses. ¿Para qué? Para venir a una tierra con el Dios verdadero, una tierra con una cultura diferente quizás, un lenguaje diferente quizás. Entonces lo que Booz estaba alabando era la fe y el carácter de Ruth. Y vemos aquí que Ruth se ganó una buena reputación no solamente del mayordomo, sino también de Booz, una buena reputación. Vemos en Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre, la buena fama. Y eso forma parte, y eso no, la buena fama y el buen nombre no lo vamos a decir nosotros. Eso viene de la gente que nos está observando, la gente que nos está viendo. Y son la gente que nos observa en el trabajo, la gente que nos observa en la calle, la gente que nos observa aún dentro de la casa, la gente que nos observa en la iglesia. Es aquellas que van a decir de nosotros una buena fama o un buen nombre en nuestro comportamiento. Eso son ellos, no nosotros. No lo vamos a decir nosotros qué buenos que somos. La gente tiene que decirlo. Esos son los que nos van a dar el buen nombre, nos van a dar buena fama. Y eso viene simplemente por vivir los principios de Dios, en los cuales creemos. Y sin importar el lugar donde estamos, sin importar la gente con quien estamos. No nos vamos a comportar de una manera con la gente no creyente, de una manera diferente dentro de la iglesia. No seamos hipócritas. La buena fama viene cuando nos comportamos de la misma manera dentro y fuera de la iglesia. De la misma manera. Y Ruth es ese ejemplo. Es ese ejemplo de un buen nombre, de una buena reputación. Es el ejemplo de un recién convertido. ¿Sabes que cuando estamos recién convertidos hay cambios en nuestras vidas? Y vemos que en la vida de Ruth, ella puso su confianza en el Dios de Israel. Y el nuevo convertido ya no pone su confianza en sus propias fuerzas, sino que comienza a confiar en Dios. El nuevo convertido se parece también en la vida de Ruth, a que Ruth dejó sus antiguos compañeros, dejó a sus dioses, dejó a sus familiares. O sea, y eso habla que el nuevo convertido deja el mundo, deja el pasado, deja las cosas atrás. Ruth ha venido a estar entre extranjeros.
Ruth ha venido a estar en un tiempo, en un lugar como extranjera. Y así mismo nosotros dejamos el mundo para venir a tener una nueva familia en Cristo, a un nuevo lugar. Y quizás nos sentimos como extranjeros, ¿verdad? Con un lenguaje diferente, cuando vemos gente comportándose de una manera diferente, vemos gente gritando, alabando, saltando, y es algo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, en nuestra vida anterior, ¿verdad? Pero que pronto nos hacemos con las costumbres, con el lenguaje de la familia en Cristo. Amén. Lo vamos a dejar aquí, iglesia. Mañana vamos a continuar desde el versículo 12. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que esta palabra nos está enseñando. Cuánta riqueza hay escondida aquí en estas palabras. Vemos Booz como un símbolo de Cristo y hoy hemos visto a Ruth como un símbolo de la iglesia. Pero hay más. Como siempre, lo mejor está por venir. Así que les animo a que mañana sigamos leyendo, meditando, escudriñando este libro hermoso, esta historia hermosa de amor. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por todos los misterios. Gracias por todas aquellas riquezas que encontramos en estas escrituras. Sabemos, Padre amado, Señor, de que hay algo tan hermoso en tu palabra para nuestras vidas. Nos estás mostrando, Señor, una historia de amor que bien se puede parecer a nuestra historia de amor contigo, Señor. Gracias porque tú nos redimiste del pecado. Gracias porque tú eres nuestro Goel, nuestro Redentor. Y vemos, Padre amado, Señor, que en la vida de Ruth hay un símbolo semejante a la iglesia. Un símbolo en el cual una iglesia gentil adopta al Dios de Israel. Una iglesia gentil adopta las costumbres, adopta las enseñanzas de la palabra del Señor. Gracias te damos, Padre, porque en este tiempo, Señor, somos siervos de excelencia. Somos siervos, Señor, que como Ruth llamamos la atención por el buen trabajo. Porque no lo hacemos porque el hombre nos esté mirando. Lo hacemos, Señor, porque somos hijos del Altísimo y tenemos que dar buen testimonio, tener buena reputación, Señor. Buen nombre, buena fama. Gracias te damos, Padre, por este día. Te pido, Señor, que tú guardes la vida, Señor, de tus hijos, de todos aquellos que están viendo, Señor, este tiempo de oración. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados, hasta aquí el fruto fiel de hoy. Les espero esta tarde en el Shabbat. Estamos a viernes y tu cuerpo lo sabe, tu espíritu lo sabe. Así que acompáñenos esta tarde a las 8. Estaremos celebrando fiesta al Señor. Vamos a gozarnos porque este es el día que hizo el Señor. Amén. Así que siga meditando, siga leyendo la Escritura, siga estando en la presencia del Señor. Dios me lo bendiga grandemente en este tiempo. Shalom.